Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a repasar lo que es nuestra clase de molaridad y de molalidad, que les recuerdo que son dos maneras de expresar la concentración en química. Para esto vamos a empezar a repasar algunos conceptos. El primer concepto es el concepto de mol. Este concepto lo descubrió un señor que se llamaba Avogadro y él lo que hizo fue unos experimentos para descubrir un número que llamamos una constante. Recordemos que una constante es básicamente un número que no cambia. Y que se aplica para todas las sustancias que existen en el universo. Y este señor lo que descubrió es que una mol de cualquier sustancia, que es esta X que está representada aquí, siempre van a ser 6,022 por 10 a la 23 partículas de esa sustancia. ¿Qué quiere decir eso? Que una mol de nubes, por ejemplo, siempre van a ser 6,022 por 10 a la 23 partículas de nubes. Que una mol, por ejemplo, de cloruro de sodio, siempre van a ser 6,022 por 10 a la 23 partículas de cloruro de sodio, y así sucesivamente. Y este concepto es muy importante para las dos formas de expresar la concentración que vamos a ver más adelante. El segundo término que tenemos que tener en cuenta es el de masa molar, que básicamente nos indica cuántos gramos pueden caber en una mol. Entonces nosotros ya dijimos que, por ejemplo, una mol de cloruro de sodio tiene 6,022 por 10 a la 23 partículas de cloruro de sodio. Pero lo que no hemos visto es en esta mol, claro, nos caben 6,022 por 10 a la 23 partículas, pero también en esta mol nos puede caber una cantidad de gramos determinada, una cantidad de masa determinada. Entonces, esa es la diferencia, que el número de Avogadro nos dice cuántas partículas hay y la masa molar nos dice cuántos gramos hay en esa mol. ¿En qué unidades medimos la masa molar? La medimos en gramos mol porque nos indica cuántos gramos nos pueden caber nos pueden caber, denme aquí un momentico, en una mol. Entonces, les doy aquí un ejemplo. En una mol de hidrógeno nos pueden caber 1 gramo de hidrógeno. En una mol de oxígeno, por ejemplo, nos caben 16 gramos de oxígeno. ¿Listo? ¿Cómo podemos nosotras saber eso? Entonces, venga, voy aquí borrando. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber eso? Para saber la masa molar de un elemento, como el hidrógeno o como el oxígeno, yo lo que hago es revisar mi tabla periódica. Miro la parte, digamos, si este es el elemento, usualmente aquí arriba está la masa molar de ese elemento, que si ustedes se fijan en su tabla periódica va a decir que es lo mismo que el peso atómico. ¿Listo? Entonces, si ustedes van a su tabla periódica se van a dar cuenta que del hidrógeno dice que es 1 y que del oxígeno son 16. Y esos son nuevamente cuántos gramos le cabe a una mol de ese elemento. Entonces, una mol de hidrógeno le cabe 1 gramo de hidrógeno y una mol de oxígeno le caben 16 gramos de oxígeno. Pero la cosa es un poco diferente cuando yo hablo de compuestos, que recordemos que son varios elementos unidos. Entonces, yo para saber cuál es la masa molar de un compuesto, lo que hago es sumar
todas las masas molares de los elementos que estén ahí. Para eso vamos a ver un ejemplo, para que sea muchísimo más claro. Entonces, regresemos aquí al cloruro de sodio. Listo, entonces yo primero analizo qué compuesto me están dando. En este caso se llama cloruro de sodio y se escribe NaCl, ¿cierto? Entonces yo primero lo que hago es escribirlo. Primer paso. Escribo mi compuesto. Segundo paso. Ese es el primer paso, escribir mi compuesto. Segundo paso, voy a anotar las masas molares de cada uno de esos elementos. Entonces la masa molar, yo voy a mi tabla periódica, reviso que la masa molar del sodio, que es ese numerito, recordemos que yo les decía que usualmente está acá, dice que son 23 gramos mol y que de mi otro elemento, que es el cloro, yo reviso mi tabla periódica, me dicen que son 35 gramos mol. Listo. Entonces, ¿cómo voy a hacer para calcular cuánto es la masa molar? No de cada elemento que hay en el compuesto, sino de todo el compuesto. Pues voy a abrir tantos paréntesis como elementos tenga yo. Entonces, mi tercer paso es abrir mis paréntesis. Tengo dos elementos, entonces abro dos paréntesis, uno para cada elemento. Por aquí este para el sodio y este para el cloro. Entonces para el sodio yo busqué que la masa eran 23 gramos y lo que voy a hacer es multiplicarla por cuántos sodios hay ahí. Si no hay nada, pues podemos ver que asumimos que eso es un 1. ¿Listo? Entonces multiplico por un sodio, que es lo que hay aquí. Para el cloro, anoto aquí la masa molar que fue de 35 y la multiplico por cuántos cloros hay ahí. ¿Cuántos hay ahí? 1. Listo. Entonces eso me da 23 más 35. Yo sumo eso me da 58 gramos mol. ¿Qué significa ese número? Lo más importante. ¿Cuántos gramos me caben en una mol de ese compuesto? ¿Qué quiere decir eso? Que en una mol del compuesto que yo estaba trabajando, es decir, cloruro de sodio, me caben exactamente 58 gramos de cloruro de sodio. ¿Listo? Esto es lo más importante que yo tengo que tener en cuenta para hacer mis otros cálculos a continuación. Entonces, vamos a practicar sacar estas masas molares de dos compuestos. Entonces, listo. Primer ejercicio. Vamos a hacer la masa molar del agua. Entonces, primer paso. Anotar mi compuesto, que es el agua. Listo. Ya lo anoté. Segundo paso. Anotar la masa molar de cada elemento del compuesto. Entonces yo voy a mi tabla periódica y anoto cuál es la del hidrógeno y cuál es la del oxígeno, ¿cierto? Porque esos son los dos elementos que están en mi compuesto. Entonces anoto que la del hidrógeno es de 1 gramo mol y que la del oxígeno son 16 gramos mol. Listo, súper. Y ahora, mi tercer paso. Abrir mis paréntesis. Para eso, entonces, ¿yo qué hago? Abro tantos paréntesis como elementos tenga. Entonces, ¿qué elementos tengo yo en mi compuesto? Hidrógeno y oxígeno. Tengo dos elementos, ¿cierto? Entonces, abro dos paréntesis. 1 y 2. Uno para el hidrógeno
y 1 para el oxígeno. Anoto la masa molar del hidrógeno, que fue de 1 gramo, ¿cierto? Y la multiplico por cuántos hidrógenos hay. ¿Cuántos hidrógenos hay aquí en el agua? 2, ¿cierto? Entonces multiplico por 2. Ahora hago ese mismo ejercicio para el oxígeno. Anoto la masa molar del oxígeno, que son 16 gramos, y la multiplico por cuántos oxígenos tengo. ¿Cuántos tengo? Si no tengo un número ahí, significa que tengo 1. Listo, multiplico por 1. Y listo. Y mi cuarto paso, voy a colocarlo por aquí arriba, es resolver esas operaciones. Entonces, 1 por 2, 1 por 2, 2, ¿cierto? Más, nos vemos aquí el signo más 16 por 1, 16. ¿Eso cuánto me da? 18 gramos mol. ¿Qué significa eso? Vamos aquí a ir borrando. ¿Qué significa eso? Que en una mol de agua yo tengo 18 gramos de agua. Que en una mol de agua me caben a mí 18 gramos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese mismo ejercicio para el dióxido de carbono. Voy a borrar aquí un momento, si desean pausar el video, pues para anotar. Segundo ejercicio, entonces, primer paso, anoto mi compuesto, dióxido de carbono. Identifico cuántos elementos hay, veo que tengo 2 elementos. Segundo paso, anoto la masa molar de cada uno de esos elementos, que es la que encuentro en la tabla periódica, ¿cierto? Veo que el carbono tiene una masa molar de 12 gramos mol y que el oxígeno tiene una masa molar de 16 gramos mol. Listo. Tercer paso, los paréntesis. ¿Cuántos elementos tengo? Vean que se me volvió. ¿Cuántos elementos tengo? 2 elementos. Abro 2 paréntesis. Siempre aquí esto suma, ¿no? Un paréntesis va a ser el del carbono y el otro va a ser del oxígeno. Listo, el carbono. Anoto la masa molar. 12 gramos, que es esta que está aquí. Multiplico. ¿Cuántos carbonos hay? Miro aquí. 1. Multiplico por 1. Listo, hago la del oxígeno. Anoto la masa molar. 16 gramos. Multiplico por cuántos oxígenos hay. ¿Cuántos hay? 2. Y resuelvo eso. Cuarto paso, resolver. Resolver. 12 por 1, 12 por 1, 12. 16 más, que es este que está aquí, 16 por 2, ¿cuánto me da? 32. Listo. Y ahora sumo 32 más 12, me da 44, ¿cierto? 44 gramos mol. ¿Qué significa esto? Que en una mol de dióxido de carbono me caben 44 gramos de dióxido de carbono. Esto nuevamente es lo más importante para los ejercicios que vamos y para el tema que vamos a ver a continuación. Listo. Una vez abordado ese tema. Entonces, tenemos otro término muy importante que es el de concentración, que básicamente nos indica, que es esa medida que nos indica cuánto soluto hay en un volumen de solución o en una masa de solvente. Lo más importante es que tenemos una cantidad de soluto, ¿cierto?, que está en un volumen de solución o en una masa de solvente. ¿Listo?
Esta concentración, este término, se puede expresar, vamos a ver que se puede expresar de varias maneras. Dos de ellas son la molaridad y la molalidad. Ambas son maneras de expresar concentración. ¿Qué quiere decir eso de expresar cuánto soluto hay, ya sea en un volumen de solución o en una masa de solvente? Comencemos por la molaridad. La molaridad se define como cuántas moles de soluto hay, cuánta cantidad de soluto hay disuelto en un litro de solución. Y esta es la fórmula que ustedes deben tener anotada en su cuaderno y también en la ficha que van a poder utilizar en la Intramaps, que básicamente es número molaridad igual a número de moles del soluto dividido volumen de solución. Siempre este volumen ¿en qué? En litros. Listo. Entonces, un ejercicio sencillo cuando nos piden calcular molaridad. Me dicen que tienen 2 moles de cloruro de sodio, ¿cierto? De NaCl, que están disueltos en un litro de agua, en un litro de solución. Entonces, ¿yo qué hago? Pues yo anoto mi fórmula, ¿cierto? Molaridad igual a número de moles del soluto dividido los litros de la solución. Y la aplico. Entonces digo que en este caso tengo 2 moles ¿de qué? De cloruro de sodio, que divido en un litro de agua, ¿cierto? Que es el que me están dando aquí. 2 dividido 1, ¿qué me da? 2. 2 moles por litro, que es lo mismo que decir 2 M mayúscula o 2 molar. Es exactamente lo mismo. ¿Listo? Sigamos entonces con la molalidad. La molalidad la definimos nuevamente como el número de moles del soluto, pero aquí hay una diferencia, y es que ya no vamos a dividir por litros de solución, sino por masa del solvente. ¿Y esta masa en qué unidad va a estar? En kilogramo. Esta nos es muy útil en casos donde por ejemplo, la temperatura pueda variar, que tengan de pronto un vasito de agua y lo caliente. Entonces, como la molalidad se mide en masa, ¿cierto? Nos miden esto en masa, pues la masa no cambia cuando yo la caliento, ¿sí? Como por ejemplo el agua cuando está en estado líquido. Entonces, esta unidad, esta forma de expresar concentración nos sirve en situaciones donde temperatura y presión pueden cambiar, porque eso significa que como la masa no está sujeta a esos cambios, ¿cierto? No cambia por esos cambios de temperatura y presión, pues no vamos a tener cambios en esa manera de expresar concentración. Eso lo vamos a abordar pues un poco más a detalle en nuestra clase. Entonces, la molalidad, como les decía, es nuevamente cuántas moles hay, cuánta cantidad de soluto hay, pero ya no en litros de solución, sino en kilogramos de solvente. Listo, entonces nuestra fórmula, vamos a anotarla aquí, es M minúscula. La molaridad se mide en M mayúscula, se escribe como M mayúscula, y la molalidad con L, que es esta que estamos viendo, se escribe con M minúscula. ¿Listo? La molalidad es el número de moles del soluto dividido los kilogramos de el solvente. Voy a cambiarles aquí, mejor sí. Moles del soluto, kilogramos del solvente. Entonces aquí un ejercicio sencillo, me dicen que tienen una mol de azúcar, ¿cierto? Que está disuelto en 0,5 kilogramos de agua. Entonces yo reemplazo. ¿Cuántas moles tengo aquí? Una mol. ¿Cuántos kilogramos de mi solvente, que en este caso es agua en estado sólido? Tengo 0,5. Entonces 1 dividido 0,5 me da 2 molar. Listo. Entonces me da 2 moles por kilogramo.
que es lo mismo que decir 2m minúscula, o esta m minúscula significa molal. Si esto fuera 2m mayúscula, significaría 2 molar. ¿Listo? Para que no se confundan. M minúscula, molalidad. M mayúscula, molaridad. Entonces, según eso que vimos, vamos a hacer estos dos ejercicios. ¿Listo? El primero es de molaridad y el segundo es de molalidad. Entonces, para estos ejercicios yo siempre voy a seguir los mismos pasos. ¿Listo? Lo primero que voy a hacer es anotar mis datos que me están dando. Lo segundo que voy a hacer es calcular la masa molar del compuesto del que me estén dando. Lo tercero que voy a hacer es una regla de 3. Y por último, lo cuarto que voy a hacer va a ser aplicar mi fórmula. Listo, entonces. Primer paso. Anoto los datos que me estén dando. Entonces leo el ejercicio. ¿Cuál será la concentración molar o molaridad de una solución de fluoruro de calcio que contiene 8 gramos de soluto en 250 mililitros de solución? Primero, ¿qué me están pidiendo calcular? Molaridad. Segundo, ¿qué compuesto me están dando? Fluoruro de calcio. ¿Listo? Tercero, ¿qué valor me están dando? Me dicen que tengo 8 gramos, ¿cierto? De eso, de fluoruro de calcio. Cuarto, me dan unos mililitros, 250 mililitros de solución. Entonces yo anoté ahí mis datos, ¿cierto? Todo esto es mi primer paso. ¿Cuál es? Anotar los datos, desglosar el ejercicio. ¿Listo? Voy a borrar aquí, si quieren pausar en este momento el video. Ya anoté mis datos. Listo, segundo paso. Voy a calcular la masa molar del compuesto. Entonces yo ya vi que mi compuesto era fluoruro de calcio. ¿Cómo calculo yo la masa molar de mi compuesto? Como lo hicimos anteriormente. Primero anoto las masas molares de cada uno de los elementos que la componen. Entonces yo voy a mi tabla periódica y reviso cuál es la masa molar del calcio y cuál es la masa molar del flúor. Entonces yo reviso mi tabla periódica y anoto que para el calcio esta masa es de 40 gramos mol y que para el flúor es de 19 gramos mol. Listo. Abro mis paréntesis. Abro tantos paréntesis como elementos tenga. Entonces tengo 2 elementos. Entonces, cojo el calcio, ¿cierto? Primero abro el paréntesis del calcio y luego el paréntesis del flúor. Entonces, anoto la masa molar y la multiplico por cuántos tengo yo de ese elemento. Veo aquí que no tengo nada, o sea que tengo 1. Entonces multiplico por 1. Del flúor, anoto la masa, que son 19 gramos, ¿cierto? Y multiplico por cuántos hay. ¿Cuántos hay aquí? 2. Listo. Y resuelvo. 40 por 1, 40, ¿cierto? Y 19 por 2, ¿cuánto me da? 19 por 2. 38, ¿cierto? Me da 38 gramos. Y sumo esos valores. Entonces sumo 40 más 38. Y esto me da 78 gramos mol. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que en una mol de mi compuesto, que es fluoruro de calcio,
me le cabe a esta mol, o en esta mol tengo yo 78 gramos. Listo, entonces ya hice mis dos primeros pasos. Primero, anoté mis datos y segundo, calculé la masa molar de mi compuesto. Muy bien, hasta aquí vamos súper bien. Entonces ahora sí, tercer paso. Tercer paso, hago mi regla de 3. Entonces, si yo digo que una mol de fluoruro de calcio tiene 78 gramos, entonces miro los gramos que me dieron. ¿Cuántos me dieron? 8. 8 gramos, ¿cuántas moles serán? Tercer paso, acuérdense, regla de 3. Entonces hago aquí mi regla de 3. Una mol por 8 gramos dividido 78 gramos, ¿cierto? Que véanse que esto siempre va en ¿qué? En X. Si yo tengo la misma unidad arriba y abajo, puedo cancelarla. Entonces, como arriba tengo gramos y abajo tengo gramos, cancelo aquí. Y resuelvo. Y esto me da que una mol por 8, pues 8, ¿cierto? Dividido esto 78. Y 8 dividido en 78, ¿cuánto me da? 0,10. ¿10 qué? 10 moles. No olviden este valor. Listo. Ya ahora sí que tenga yo este valor, anotémoslo por aquí, 0,10 moles. Vamos a ir a nuestro último paso. ¿Cuál va a ser nuestro último paso? Aplicar la fórmula. Vamos a ignorar aquí este. Aplicar la fórmula de molaridad. Entonces, acuérdense, yo dije que molaridad, que es M mayúscula, es número de moles del soluto, número de moles del soluto dividido los litros de solución. ¿Cuántas moles me dieron a mí en mi paso 3? 0,10 moles. Por esas es por las que yo debo reemplazar aquí. Litros de solución, ¿me dieron a mí ese valor? Me dicen aquí, miren. Me dicen aquí, ya puedo borrar esto. 250 mililitros. Yo necesito eso en litros. ¿Qué hago? Pues lo convierto. Fácil, hago otra regla de 3. Entonces aquí, antes de reemplazar aquí, hagámosla de una vez. Si un litro, yo sé, eso va de memoria, si un litro son 1000 mililitros, entonces 250 mililitros, ¿cuántos litros serán? Y acuérdense, hago aquí mi regla de 3. Entonces, un litro por 250 mililitros dividido 1000 mililitros. Misma unidad arriba y abajo, la cancelo. 1 por 250, 250, ¿cierto? Y 250 dividido 1000 me da 0,25 ¿qué? Litros. Listo. Entonces, anotemos esto aquí, 0,25 litros. Entonces ahora sí, puedo reemplazar aquí en mi fórmula de ¿qué? De molaridad. Molaridad igual a las moles que me habían dado, ¿se acuerdan? Que eran 0,10 moles dividido los litros de solución, que son 0,25 litros. Y resuelvo ahí. Entonces divido 0,10 entre 0,25. Y eso me da 0,4 mol dividido litro, que es lo mismo que decir
0,4 molar. ¿Dudas, inquietudes? Espero que todo esté claro hasta ahí. Listo, ese fue un ejercicio de ¿qué? De molaridad. Vamos a hacer otro de molalidad y con esto habremos terminado nuestra clase de hoy. Entonces, nuevamente, para todos estos ejercicios vamos a hacer los mismos 4 pasos. Primero, anoto mis datos. Segundo, calculo la masa molar del compuesto. Tercero, hago mi regla de 3. Cuarto, aplico la fórmula de molaridad. Primer paso, anoto mis datos. Ustedes pues lo hacen en una hoja de corrido en su cuaderno normal. ¿Qué me están pidiendo calcular? Entonces me dicen que se disuelven 40 gramos de nitrato de potasio en 500 gramos de agua. ¿Cuál será la molalidad de esta solución? ¿Qué me están pidiendo calcular? Molalidad. Listo. ¿Qué compuesto me están dando? Nitrato de potasio. ¿Qué más me están dando? Me están dando 40 gramos de esa vaina, ¿cierto? De nitrato de potasio. Y me están dando también una masa de agua, miren. 500 gramos de agua. Listo. Ya hice aquí mi primer paso. Paren el video si quieren para anotar. Voy a borrar. Listo. Segundo paso. Calculo la masa molar de mi compuesto. ¿Cuál era? Nitrato de potasio. ¿Qué hago para calcular esto? Primero, anoto individualmente la masa molar de cada uno de los compuestos, de cada uno de los elementos que componen ese compuesto. Entonces anoto primero la del nitrógeno, la del potasio, luego la del nitrógeno y luego la del oxígeno. Entonces yo reviso mi tabla periódica y me doy cuenta que la del potasio es de 39 gramos mol, que la del nitrógeno es de 14 gramos mol y que la del oxígeno es de 16 gramos mol. Y abro tantos paréntesis como elementos tenga. ¿Tengo cuántos elementos? 1, 2 y 3, ¿cierto? Entonces abro 3 paréntesis. Entonces, este va a ser, miren, el de potasio, este va a ser el del nitrógeno y este el del oxígeno. Entonces anoto la masa molar del potasio, 39 gramos. La multiplico por cuántos potasios hay. Me doy cuenta aquí que hay uno. Muy bien. Del nitrógeno, 14 gramos. Multiplico por cuántos nitrógenos hay. 1. Y del oxígeno, 16 gramos. Multiplico por cuántos oxígenos hay. Me doy cuenta que hay 3. Y resuelvo. 39 más 14 más 16 por 3. 16 por 3, 48. ¿Y eso cuánto me da? 39 más 14 más 48. Me da 101 gramos mol. ¿Qué significa esto? No lo olviden nunca. Que en una mol, voy a correrlo aquí más. Que en una mol de nitrato de potasio me caben 101 gramos. Listo. Eso es lo que significa. Ahora que tenemos ese valor, ¿cierto? Ya completamos aquí nuestro segundo paso.
que era calcular la masa molar del compuesto, vamos a ir a nuestro tercer paso, que es hacer regla de 3. Para eso entonces, nosotros ya sabemos que en una mol de nitrato de potasio me caben 101 gramos, ¿cierto? ¿Cuántos gramos me están dando aquí? 40. Entonces yo digo, si en una mol me caben 101, entonces 40 gramos, que es lo que me están dando aquí, ¿cuántas moles van a ser? Y hago mi regla de 3, que es una mol por 40 gramos dividido 101 gramos. Listo. Una mol, 1 por 40, pues 40. Pero antes de eso, si tengo la misma unidad arriba y abajo, ¿qué hago? Las cancelo. Entonces 40, ahora sí, dividido, esto me da en mol, 40 dividido 101, ¿cuánto me da? 0,39 moles, ¿cierto? Con eso ya culminamos nuestro tercer paso, que era saber cuántas moles hay en esos gramos que a mí me dieron, que son 40. Miren un momentico, eso, listo. Ahora sí. Y ahora, cuarto y último paso. Cuarto y último paso. Dijimos que era 0,39, ¿no? Listo. Aplico mi fórmula. Entonces yo recuerdo que yo estoy calculando molalidad. Entonces yo sé que la molalidad es el número de moles del soluto dividido mis kilogramos de solvente. Ya tengo las moles, que es este valor que está ahí, que calculamos, ¿cierto? En el tercer paso. Me faltan los kilogramos, entonces yo vuelvo y veo en mi primer paso mis datos y veo que me dieron unos gramos. Me dieron 500 gramos, pero está en gramos. Yo lo necesito en kilogramos. Entonces, antes de reemplazar en la fórmula, hago la conversión. Entonces yo digo que si 1 kilogramo son 1000 gramos, entonces 500 gramos, ¿cuántos kilogramos van a ser? ¿Listo? Entonces digo 1 kilogramo por 500 gramos dividido 1000 gramos. Misma unidad arriba y abajo. Cancelo, ¿cierto? Entonces, resuelvo. 1 por 500, 500. 500 dividido 1000, 0,5. ¿Y qué unidades me quedan aquí? Kilogramos. Ahora sí tengo mis kilogramos, que son 0,5. Listo, entonces ahora sí. Ahora sí. Lo que voy a hacer es reemplazar aquí en la fórmula. Ya calculé las moles, 0,39 moles. Listo. Divido entre mis kilogramos, que son 0,5 kilogramos. Entonces divido 0,39 entre 0,5 y eso me da 0,78 mol kilogramo, que es lo mismo que decir 0,78 molal, M minúscula. Como pueden ver, pues nos quedó aquí correcto el resultado. Listo, igual que en el anterior ejercicio, mira, 0,4, 0,4. Espero esta clase les haya ayudado mucho a resolver algunas dudas
y que puedan ver a continuación la resolución de ejercicios también relacionados con este tema. Buena tarde.